comenzar este documental con la referencia al ingeniero Marcial Candiotti, que promovió e impulsó en 1922 como presidente de Obras Sanitarias de la Nación el proyecto de construcción del puente colgante que sirviera de acueducto para trasladar sobre la laguna Setúbal el agua que provenía del río Colastiné para consumo de los santafesinos. Se trata de un video único que muestra la Santa Fe y toda su zona entre 1928 y 1932. Vamos a comenzar mostrando la ex estación Belgrano de trenes. Esta estaba ubicada sobre Boulevard Gálvez, construida desde 1914 e inaugurada finalmente en 1928. El Palacio de Justicia o Tribunales, que funcionará hasta 1931 en la hoy ex Escuela de Bellas Artes y desde ese año en su actual lugar, aquí en San Jerónimo, entre General López y 3 de febrero. La Casa de Gobierno, construida después de la demolición del Cabildo en 1908. Su habilitación definitiva fue bajo el gobierno del esperancino Rodolfo Lehmann en 1917. El puerto de Santa Fe, que inició sus actividades el 1 de enero de 1911 y tuvo su mayor esplendor desde 1927 a 1930, como vemos en estas imágenes. La legislatura provincial. Este edificio fue inaugurado en 1914, en lo que fue en su momento la Plaza Pringles, Urquiza y General López. En 1928 se inició el servicio Santa Fe Paraná de autos y pasajeros con punto de partida y salida y llegada al atracadero contiguo al Club de Regatas. Estas imágenes de 1928 permitirán ver la forma de vestir de las mujeres jóvenes y un poco mayores y la forma también en que se trasladaban los santafesinos y paranaenses cubriendo ese trayecto. Aquí es la ubicación exacta del atracadero al lado del Club de Regatas. Estas imágenes también nos van a permitir ver a lo lejos el puente colgante. El momento de la partida, los pasajeros ubicados, y aparecerá a lo lejos la silueta del puente colgante. Todo un documento que mostramos a través de la historia del puente colgante. Tras recorrer la zona del puerto, buscando la salida hacia el río Paraná, vamos a observar cómo por dentro los pasajeros caminaban y lo que hacíamos referencia al principio. La vestimenta de 1929. Ellas, las más jóvenes, y las señoras, algo mayores. Esta es la esquina de 9 de Julio y Santiago del Estero, la Facultad de Ingeniería Química. Esta es la Universidad Nacional del Litoral. Esquina de Boulevard y San Jerónimo, en plena construcción, en el predio que ocupó la cancha de fútbol del Club Unión. Y ahora veremos Boulevard y 9 de Julio. Lo que estamos observando ahora es el Hospital Italiano.
Junto con las colonias, era el más importante por los primeros años del siglo pasado. 66.000 socios componían la cantidad de personas que habitualmente disfrutaban de este servicio. Las ambulancias de aquella época, nos referimos a 1928, y también veremos una sala interior, mientras todo lo que usted está viendo en este instante refleja una Santa Fe que apenas si tenía algunos sectores construidos. Los mosquiteros en la parte superior que servían para cubrir cuando dormían cada una o cada uno de los pacientes. Este hospital data de 1892. Y muy cerca del hospital italiano, el Club Unión, fundado, como lo dice la puerta de ingreso, abajo a la izquierda, en 1907, y que inauguraba su estadio con la vieja tribuna techada en 1929. En este encuentro es frente al Club Paraná de la capital entrerriana. Observemos la vestimenta del árbitro, todo de blanco y pantalones largos, corriendo en el círculo central. El Club de Regatas también era una prestigiosa entidad deportiva en aquel momento. Su edificio, tras el incendio que soportó en 1925, y una de las principales pruebas, las actividades de canotaje. Recordemos que esta institución fue fundada el 16 de septiembre de 1892. Y quisimos poner estas imágenes también para observar las vestimentas de las señoras y señores de la década del 20 y cómo buscaban como fondo el puente colgante como hecho fundamental para estas imágenes. Es momento de pasear por el Boulevard Gálvez, que se construyó en 1888. Ahora pasamos por la calle San Martín, la intersección con La Rioja, a la derecha el viejo edificio del Litoral, a la izquierda arriba la Basílica del Carmen. Aquí ahora la intersección con Tucumán, sobre la derecha el edificio del Banco Nación. Seguimos recorriendo la Santa Fe de finales de 1920, principios de 1930. Al fondo la Casa de Gobierno, sobre la izquierda el Colegio Inmaculada, en primer plano la Iglesia de los Milagros. Este es el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, donado por el doctor Galisteo en 1922, y un viejo tranvía de aquella época. El puente a Santo Tomé. La comunicación se daba a través de varios pequeños puentes, mientras que el actual, como dato puntual, fue inaugurado en 1939. Desde Santa Fe salía la red más importante de colectivos para toda la zona. En este caso, la terminal de ómnibus estuvo sobre la Plaza España desde 1928, exactamente sobre Crespo, casi Rivadavia. Aquí vemos la salida de los colectivos de la época para Rosario, Esperanza, Rafaela y San Justo. Luego, desde 1935 a 1968, estuvo en parte de la manzana de 27 de febrero y Mendoza. Y nos vamos al interior. Esto es Esperanza, su plaza, la Plaza San Martín. Su iglesia católica. Banco Provincia, en la esquina de Belgrano y Avenida de los Colonizadores. El Hotel Mayo y la Casa Bionet, sobre calle Sarmiento. Un primerísimo plano a ese lugar. La llegada de los colectivos que partían de Santa Fe
y llegaban a Esperanza, y esta es la municipalidad de Esperanza en 1928. La Perla del Oeste, Rafaela, sus avenidas, estas palmeras que a principios de este siglo ya tienen un alto extremadamente importante como para compararlas con aquel momento. La plaza, la avenida Santa Fe. Veremos en la próxima imagen la jefatura de policía y los cines de la ciudad de Rafaela. Todo esto en 1928. Los diarios de la época. El Imparcial de 1914, el Litoral de 1918 y La Provincia y El Orden, que aparecieron después, en 1925 y 27 respectivamente. Así disfrutamos del primer documento histórico. Y ahora sí, comenzamos con la historia del puente colgante y esta fotografía del 11 de junio de 1928 y lo que han sido las primeras imágenes. Este próximo video nos muestra las únicas que existen de la habilitación el 8 de junio de 1928 del puente colgante. Nadie se animaba a cruzarlo. Por el contrario, algunos lo hicieron recién a los pocos días. El puente ya servía como acueducto desde 1926, proveyendo de agua desde el río Colastiné a toda la ciudad de Santa Fe. El Parque Oroño. Y aquí vamos a ver un policía que estaba a las puertas del ingreso, debajo del pórtico del puente colgante. Un documento como para guardar y coleccionar. Y lo que hacíamos alusión, algunos sí se animaron a posar. Algunos lo hicieron arriba de la torre, como vamos a ver ahora, en este preciso momento, allá arriba, en lo más alto de esta imagen. Otros lo hicieron sobre los cables, como a la izquierda, el señor que está parado abajo de la imagen. Pero el puente colgante fue atracción para todo el país, como vamos a ver ahora en un documental del año 1950. Lo disfrutamos de esta manera, con el pequeño detalle de la acentuación de la palabra Setúbal por el locutor de turno. Hace 32 años, bajo el gobierno del señor Ricardo Aldao, la provincia de Santa Fe inauguraba este puente colgante construido por una empresa francesa por cuenta de Obras Sanitarias de la Nación. El puente, que atraviesa la laguna de Tubal y que une a Santa Fe con el camino de la costa, lleva los caños de agua corriente que van a la toma de agua del río Colastiné, de manera que se trata, en rigor, de un puente acueducto. La imagen cinematográfica se ha detenido para que podamos admirar este puente que nos recuerda a los que cruzan al impetuoso río Hudson en los Estados Unidos. Y así damos otro salto en la historia. Y de este documental de 1950 pasamos y llegamos a los momentos previos de su caída. La gran inundación que soportó Santa Fe entre 1982 y 83. Esta ruta provincial en este momento denominada Teófilo Madrejón, que a la altura del camping de Vialidad Nacional solo era una línea bordeada por el agua que ya había hecho estragos en la ruta 168, como vemos en este momento, a la altura de lo que hoy es el barrio El Pozo o el centro comercial. El ejército luchaba para detener las socavaciones, pero desde la altura observaremos una laguna Setúbal desbordada, con un pico decreciente, 5 de julio de 1983, la tercera marca del siglo, 7 metros 35 centímetros, y la ciudad vivía horas dramáticas.
En las próximas imágenes observaremos lo que ocurría con los aliviadores entre el 6 y el 7 de julio. Lo reiteramos, aproximadamente a 1,5 kilómetros del ingreso a la ciudad de Santa Fe. Por aquí, por supuesto, el tránsito es reducido, todavía se transita por una mano, bajo el estricto control policial. Vamos a ubicarnos perfectamente bien, es decir, este es el empalme que es la ruta concretamente 168. Es la salida de Santa Fe, más adelante se abre, una para la ruta 1 que sigue para la zona denominada de la costa y la otra 168 propiamente dicho que va hacia la ciudad de Paraná. Pero lo reiteramos, esta es la laguna Setúbal, la cámara va a ir tomando un barrio en construcción que ha quedado bajo agua prácticamente. Es otra de las cosas que nos hace pensar cuando se programó esto, si realmente habiendo tantos terrenos altos alrededor de la ciudad capital tenía que venir a ganársele aquí a la laguna, aunque no hubiera tenido esta creciente, ganarle este terreno para hacer ese barrio. Bueno, de cualquier manera, en el fondo, la ciudad de Santa Fe, con todo el deterioro de este tramo de acceso de la ruta 168, el embate de la laguna Setúbal. Uno de los momentos, nos decían recién, más crítico que se están viviendo es precisamente en estas horas, porque ha comenzado a soplar un fuerte viento del lado norte. Entonces, lo mismo que decíamos frente al puente colgante, la avenida Costanera, no es solo la cantidad de agua, sino con la fuerza que viene corriendo el agua. Todo esto, por supuesto, agrava la situación. Esto significa que está corriendo serio riesgo la comunicación de la provincia de Entre Ríos con el resto del país. La ruta 12, allá en el sur de Entre Ríos, está cortada. Ustedes pueden apreciar allá a lo lejos, a través de nuestras cámaras, cuál es el golpe tremendo que está dando la Setúbal a esta, la ruta 168. Por aquí se debe pasar, todavía se transita para ir hacia el túnel subfluvial, para ir a la provincia de Entre Ríos. Si continúa este viento, nos decía gente especializada recién, si continúan creciendo unos pocos centímetros más, esta ruta cae. Esta ruta es vencida por la laguna Setúbal. Eso significa, cae la comunicación con la provincia de Entre Ríos. Eso es lo que estamos registrando en este momento, eso es lo que acaban de informarnos, eso es lo que le están mostrando nuestras cámaras. La lucha denodada, quizás los últimos esfuerzos, ojalá nos equivoquemos, para defender esta comunicación de la Mesopotamia con el resto del país. Insistimos con nuestra lente, aquí la fuerza con que pega la Setúbal. Incluso nos estamos mojando en este momento. Reiteramos, por aquí todavía se transita, por una mano, bajo estricto control policial y militar. De cortarse esta ruta, es la incomunicación de la provincia de Entre Ríos con el resto del país. Ya están incomunicados por el sur. Ese es el dramatismo, esa es la realidad que se está viviendo en esta zona de ruido. El aliviador número 6. Estamos a 22 kilómetros de la ciudad de Paraná, 86 de la localidad de Helvecia, y estamos aproximadamente a 6 kilómetros de la ciudad de Santa Fe propiamente dicho. Ustedes pueden apreciar, esto ocurrió en la última medianoche. Con gran fortuna, las autoridades que se encontraban presentes aquí, la gente especializada, pudo prever que esto estaba por caer y entonces fue cortado el tránsito, incluso la detención de los camiones que estaban trabajando y no ocurrió ningún tipo de desgracia personal. Sí se perdieron algunos elementos que estaban trabajando como una máquina, pero nos explicaban, fue realmente catastrófico, estruendosa la caída de este aliviador. Casi lamentable rutina, mostrándoles ahora a través de nuestra cámara cómo la fuerza de la laguna Setúbal se llevó el aliviador número 4. El aliviador que ayer nosotros en las últimas horas de la tarde lo tomábamos con sus barandas ya inclinadas. Tal fue la violencia de la caída de este puente que ustedes pueden ver que no sale a superficie ni la más mínima estructura de lo que era el aliviador número 4.
como triste testimonio de lo que era esto, ha quedado solamente esa columna de alumbrado que evidentemente no alcanzó a ser retirada porque las anteriores nosotros en la tarde de ayer podíamos apreciar cómo estaban siendo sacadas de sus lugares para mantener la corriente eléctrica hacia la zona de Rincón a través de un tendido más largo de cables. Y después de haber caído el aliviador número 4 y el número 6, obviamente quedó interrumpido el tránsito con Entre Ríos. Y hubo que recurrir a los puentes Bailey que ubicó el ejército para unir la ruta y reemplazar los puentes colapsados. Y así íbamos camino, inexorablemente, hacia esa lluviosa tarde del 28 de septiembre de 1983, cuando a las 16:25 las batimetrías indicaban que la intensa erosión en las bases de los dos pilares iban a constituir este hecho. Pero ¿cómo estaba Santa Fe? Bueno, directamente con el agua a las rodillas para poder ingresar a la terminal de ómnibus. Ustedes pueden apreciar cómo la gente camina en estas veredas. Lo reiteramos, calle Belgrano, frente a la terminal de ómnibus. Ese es el ingreso por calle Hipólito. Esta es calle Hipólito Yrigoyen, una de las calles de acceso a la entrada principal de la terminal de ómnibus. Ustedes pueden apreciar hasta dónde llega el agua, pero nosotros queremos insistir sobre un detalle. Sabemos de la ímproba tarea que se está realizando porque esta es una lucha con muchos frentes, pero de cualquier manera consideramos que aquí se debió tomar algún tipo de solución, algún tipo de paliativo, es decir, tender alguna especie de puentes para que la gente pueda ingresar. Más allá de lo que decíamos al principio, algún tipo de bombas, porque hemos visto que han tenido éxito en otros barrios aquí cercanos a la terminal de ómnibus. Esto está totalmente desatendido, debemos decirlo. Ustedes pueden apreciar en los vehículos que vienen ingresando por esta calle. Nosotros, con la seriedad que el caso merece, se nos ocurre decir que estamos relatando una leyenda. Tantas veces escuchamos, en 1905 el agua llegó a Plaza España. 1983 estamos tomando imágenes de los alrededores de la Plaza España prácticamente rodeada de agua. Otro testimonio más de las consecuencias de esta inundación. Vamos a seguir recorriendo la ciudad. Bueno, perfectamente, nos encontramos con nuestra cámara en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, concretamente en la peatonal, en calle San Martín. Lo que queremos significarles desde esta posición es lo siguiente. Inmediatamente ustedes van a ver cómo nuestra cámara va a registrar a través, nosotros seguimos parados aquí en calle San Martín, a través de la cortada Falucho, ustedes pueden apreciar el agua en calle 25 de Mayo, también en calle Rivadavia. Es decir, toda esta altura, calle 25 de Mayo, calle Rivadavia, cubierto por el agua. Imágenes importantísimas de archivo que nos permitían ver qué es lo que se colocaba allá por los meses de junio, julio, cuando quedaban apenas 2 meses y medio, 3, para que llegara el 28 de septiembre. Lo que estamos viendo son piedras ciclópeas engavionadas de 1 tonelada que se tiraban y se colocaban en los pilares debilitados. Ahí está la gente de Vialidad trabajando antes de esa fatídica tarde de llovizna del 28 de septiembre. Vemos el paso del agua. Observen ustedes la violencia con la que el agua pasaba por debajo del puente, la altura que tenía la laguna Setúbal, prácticamente parece que le besara la parte inferior, el entablonado, la laguna Setúbal, si me permite este término, y lo que era el resto. La avenida Costanera destrozada, fíjense que hasta golpeaba violentamente, y esa avenida Costanera cubierta por el agua, totalmente. Imágenes de archivo que estamos colocando. Esta es la zona del Brigadier López, del monumento, hasta allá, hasta el final, ahí está, y que estuviéramos en vivo y en directo. Hasta el final, qué notable, ¿eh? La cámara busca el final, y era un río. Como esta imagen que estamos viendo ahora, el día previo a la caída del puente colgante. Ya el tiempo era inestable, y al día siguiente la lluvia, el viento y la llovizna importante producían esto. Quizás fue la desidia, la falta de prevención, la inundación de casi un año
que vencieron al símbolo de Santa Fe. Se desplomó la antena del lado oeste y con ella el 80% de la calzada. La gente no lo podía creer y llegó hasta ese lugar. Algunos lloraban, otros le costaba entenderlo. Como una burla, el cartel decía peligro, derrumbe. Y ahora vamos a disfrutar de dos testimonios, dos reportajes importantes, como para escucharlos. Dos personas que vieron la caída y quien filmó esto. Daniel Vilianco, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo estás? Y Daniel es uno de los cameraman del canal y uno de los que hace todos los días para conocernos. Y hoy en vez de estar detrás de cámara, le tocó estar delante de cámara. Porque vamos a pasar imágenes, porque el sábado se recuerda la caída del puente colgante. Fíjense, el que va corriendo es Oscar Gerván. 16:22, apenas 1 minuto y medio más tarde de que caía el puente. Y la cámara la llevaba en su hombro Daniel Vilianco. Daniel, contanos algo, cómo fue ese momento. Bueno, fíjate que está lloviendo, Ujú. escuchamos un ruido, pero muy fuerte, y justo yo estaba con la cámara en la mano porque salíamos a hacer una nota en exteriores. Ujú. El que iba al lado tuyo era el asistente, digamos, Asistente. Oscar Gerván. Oscar, que ahora también está haciendo cámara. Y llegamos y fíjate que ahora yo paneo para la cámara y empiezan a salir las explosiones, así que llegamos, como vos decís, 1 minuto. 1 minuto apenas más tarde, las imágenes de Canal 13 que fueron toda una exclusividad para el país y que hoy la estamos reproduciendo para ustedes. Hasta allí, ¿a qué distancia estabas? ¿Quedaste sobre la avenida Costanera en la mitad o te fuiste casi hasta el borde? No, ahí estamos todavía en la mitad. Ve, ahí están las primeras explosiones. Ahí te sorprende realmente. Inclusive estaba lloviendo, podías patinar, podías caer. Sí, fíjate que ahora... Inclusive Claro. había corriente que pasaba por donde vos te detuviste. Claro, corriente, y esa es el agua que viene de la toma que teníamos del Colastiné. Ujú. ¿Eh? Era un atardecer de septiembre, terminaba el mes, plena primavera. Y este señor iba en esta bicicleta, Evaristo Franco, cruzando a las 4 de la tarde con 21 minutos este puente colgante, destruido hoy, pero que en aquel momento era imponente y parecía no aflojarle la pulseada a ese río embravecido. Evaristo, ¿de dónde venías? De acá de la ciudad. ¿Pensaste en algún momento en la posibilidad de que el puente se diera? ¿Estaba prohibido cruzar el puente en ese momento? No, ¿Te tomó a cuánto de la fisura del puente? ¿Cuántos metros había entre la distancia que el puente se parte y vos que venías en la bicicleta? 20 metros. ¿Pudiste haber quedado atrapado entonces? Sí, la verdad que sí. Y acá tenemos a alguien que vio y que tiene una anécdota muy particular. Está todos los días en un bar muy especial que está frente En la a... esquina. En la esquina. Ahí está. ¿Qué fue lo que pasó? Contame la historia, porque vos fuiste uno de los pocos testigos. Y mira, yo estaba trabajando. Había una señora ahí que había tomado un café. En la ventana, justo que antes llega la última, ¿viste? La ventana. Ujú. La primera ventana de... Casi en la ochava. En la ochava. Y me dice, mire, se está cayendo el puente. Y yo levanto la vista y veo que va un camión ahí arriba del puente nuevo ese. Y digo, esta está loca. Pensé... El que está al lado nuestro. Claro, pensé. Y me dice el otro, y cuando miro lo veo que se caía. Porque cayó despacito, ¿eh? Despacito fue cayendo. Nosotros intentamos en la primera gestión de Reutemann tratar de reconstruirlo junto con todas las cosas que se habían deteriorado por la inundación del año 92. Pero vino el task manager, que era un brasilero, Araujo, se paró acá enfrente y con el dedo nos dijo Monument, no financiamos Monument.
y nos entró una gran desazón. Dijo, esto es para un monumento, no es para reconstruirlo. Sí. ¿En qué año fue eso? Y año 92. Y dijo, no hay crédito. No hay crédito. Entonces apareció ahí la necesidad de ver cómo hacíamos para sostenerlo, y ahí nos dimos cuenta que costaba mantener lo que estaba 2 millones y pico de pesos. Entonces dimos vuelta, pasó el tiempo, y en el primer semestre del año 95, en plena crisis ya, pero pronto a terminar nuestra gestión con Reutemann, un día viene el task manager de otro crédito, que era del área de Hacienda para racionalizar el Estado, David Vetter se llamaba, y me felicita con el gobernador, me dice que todo lo que habíamos hecho era muy bueno, y después quedamos en mi despacho y en un momento los dos solos me dice, ¿qué hubieras querido hacer que no pudiste hacer? Entonces yo tomo un libro de poemas. Un libro de poemas que vamos a ver ahora mientras estamos observando la parte previa de la colocación de la torre, porque tenemos imágenes exclusivas de un programa especial que vamos a armar para cuando se inaugure. Vamos a colocar, fíjese, Arrugas, Canas y Años Verdes, de Claro. Philippe Greffet. Este libro me lo había regalado Lamartine para el 200 aniversario de la Revolución Francesa. Entonces lo abro al libro de poemas de Philippe Greffet, que fue director de la Alianza acá en Santa Fe, lo abro, le muestro un poema de cuando Philippe, en sus años mozos... ¿Qué es este? El puente colgante. El puente- Puentecito de mis suspiros ha nacido como tú en Sí. la dulce Francia. Y después le doy vuelta a la hoja y le muestro otro poema que había hecho en el ahora mucho más tiempo cercano. ¿Qué es este? El puente El colgado. puente colgado. ¿Qué hicieron de ti puentecito de nuestros años verdes? Sí. ¿Y entonces? Y le digo a David Vetter, ¿sabés lo que quisiera? Que Philippe Greffet nos escriba a todos los santafesinos el puente reconstruido. Ay, ay, ay. Y entonces me mira David Vetter y me dice, dalo por hecho. Y nos vamos, me dice, venite mañana a Buenos Aires, que vamos a ir a ver la unidad central del préstamo, vamos al Ministerio del Interior. Y Zapata, como yo decía, era mendocino y era la mano derecha de Cavallo para manejar este crédito. Y va David Vetter y entonces le dice, a ver, dame los trabajos de Hacienda que no se han hecho. Y cuando ve el catastro de Mendoza, le dice, borra el catastro de Mendoza, pone puente colgante Santa Fe. Y Zapata se quedó, bueno, dice, está bien, dice, vos lo decidí, y ahí arrancó. La historia de los puentes colgantes. A ver. Y ahí aparece un trabajo escrito por Lecoq, el ingeniero que diseñó el puente colgante de Santa Fe. Y ahí cuenta... Este fue escrito. Ese es precisamente. Señores, estamos viendo la foto. Ese es el que escribe y el que diseñó el puente Por colgante. primera vez en la historia de Santa Fe estamos mostrando la foto quien diseñó el puente colgante. Sí, Lecoq escribe ese artículo, fue el diseñador del puente colgante y nos cuenta la historia. La historia breve, este señor Marc Seguin es el que diseña por primera vez los puentes colgantes poco después de la Revolución Francesa. El contador Juan Carlos Mercier, quien a través de su gestión 91-95, 99-2002, en el gobierno de Carlos Alberto Reutemann, trabajó intensamente para recuperar este símbolo de Santa Fe. Y esto es el día previo, en abril del 2000, al comienzo de los trabajos. Así estaba el puente colgante. Ya habían pasado 17 años y el puente colgante esperaba su reconstrucción. Abril del año 2000. Dos años y 5 meses más tarde, el 28 de septiembre de 2002, se inauguraba el símbolo más importante de los santafesinos. Pero le queremos contar cosas. ¿Cuánto pesa el puente colgante? Exactamente 3.000 toneladas. ¿Tendrá senda para peatones? Sí. Se incluyen 2 sendas peatonales de 1,70 m de cada lado para pasar a pie. ¿La calzada es del mismo ancho? No, se amplió. 60 centímetros. Antes medía 5,40. Y al retirarse los durmientes de ambos lados que cumplían la función de guardarruedas, se amplía 30 centímetros de cada lado para terminar en 6 metros exactos. Y comienzan los trabajos.
los más importantes. La antena o torre del lado oeste o Santa Fe necesitó de un nuevo cabezal, una nueva base, y para ello se debió demoler la vieja estructura de hormigón y levantar la antena con gatos hidráulicos. Y en este instante vemos esos puntales que están sosteniendo las 110 toneladas de la antena que soportó aquel momento de 1983. Vemos trabajando a los operarios dentro de un cajón de cemento que se construyó para trabajar en seco, removiendo aquel hormigón construido en 1924. Alguien fundamental en esta historia es el ingeniero Alejandro Vega, que estuvo en la construcción del puente colgante, que estuvo también en lo que fue el túnel subfluvial y que en esta obra nos va a contar datos sumamente importantes y trascendentes. Mientras observamos la construcción de los pilotes, que fue otro momento de un gran esfuerzo, para explicarlo rápidamente, las antenas o torres del puente se apoyan sobre dos cabezales. Cada uno lleva 4 pilotes, cuya estructura es de acero y hormigón, 1,80 metros de diámetro. Se construyeron y se sumergieron a 50 metros de profundidad. Estuvimos la noche del 30 de abril al 1 de mayo, a las 3:35 cuando se hormigonó el último pilote. Como lo hicimos durante 2 años, llegamos a este instante. Desde la costa se enviaba el hormigón que caía a través de una toba 50 metros abajo. Esa noche se hormigonaba y se concluía el 8º pilote. Insisto, 4 por cada base, por cada cabezal. Lado este y lado este. Quizás uno de los momentos que más recuerdan los operarios que trabajaron en aquella noche. Eran las 3:35 de la madrugada del 1 de mayo. Y el hormigón que venía desde la zona de la costa generado por los camiones caía de esta manera. Todo esto que usted está viendo lo estamos disfrutando gracias a las imágenes exclusivas de Para Conocernos y Canal 13, la reconstrucción del puente colgante. Seguimos la semana que viene también con más material y nada menos que con el ingeniero Alejandro Vega con nosotros. Esto que vamos a ver ahora es un material inédito que ya ponemos en pantalla y con el ingeniero vamos a describir y comienza así. Esto que estamos observando son los pilotes entonces, pero es la armadura en el momento que se estaba haciendo el último pilote del cabezal nuevo que es del pilar este, es decir, del lado de Paraná, donde se está asentando de un momento a otro la nueva torre. Bueno, esto tiene 3 tramos, esta armadura, ¿verdad, ingeniero? Exacto, se divide en 3 tramos por razón también de la colocación. Como tiene 50 metros de altura, es muy difícil encontrar una grúa que tenga 50 metros para colocar en un solo tramo toda la armadura. Entonces se hacía en 3 tramos y lo que vemos ahí es la camisa, esa que comentamos días atrás, y esa camisa es lo primero que se coloca, porque como hay que hormigonar hasta el fondo del río o de la laguna, entonces la camisa es la que contiene el material, o sea, el hormigón que se va colocando. A partir de la cota o del lugar donde se va a llegar la profundización de la camisa, va perforada directamente en el terreno. Es decir, que el terreno, por unas técnicas que hay especiales, con una mezcla que se llama bentonítica, va sosteniendo, evitando que se derrumbe la camisa, el pozo, y permita así el hormigonado en su totalidad. O sea, hace 50 metros de pozo, o 40 metros, 10 de agua, más los 40 metros debajo del lecho. Claro, el agua es variable, puede ser 10, puede ser en otros extremos de menos. Ahora lo que estamos observando son exactamente los tubos
que simplemente van a servir en forma estética, ya que no van a cumplir la función de acueducto. Aquí está la torre, que fue traída por partes. La antena se fabricó en los talleres de Esperanza. Fue ubicada en el Obrador de Santa Fe, dentro del predio de la ex terminal de trenes Belgrano. Allí se la ensambló, se la pintó y luego se la trasladó primero al puerto y posteriormente se la cargó sobre la cubierta del ferry Dolores de Urquiza hasta llevarla a la zona de la Laguna Setúbal. Aquí ya la vemos armada, luego se desarmó nuevamente y mediante un camión especial se la trasladó por las calles de Santa Fe. El momento de la partida. Este documento para coleccionar y guardar. Esa era la idea. Que usted tuviera desde la habilitación de 1928 hasta cada instante de lo ocurrido en la reconstrucción. Allí nos acercamos a la zona del puerto. Una grúa especial se encargó de colocar esta torre que pesa 80 toneladas, la nueva. La que quedó en pie, 110 toneladas. Ya le vamos a contar la diferencia del porqué en el peso entre una y otra. Insistimos, se la cargó sobre la cubierta del Dolores de Urquiza. Aquella mañana muy temprano estuvimos siguiendo el paso hasta que llegó a la zona de la reconstrucción del puente colgante. La torre nueva fue ubicada del lado oeste, lado Paraná. Y es bueno que ahora le contemos un poco el porqué de esta diferencia. Se debe a que la nueva es lisa, sin remaches, como se unían antes las chapas. Ahora se hace por soldadura eléctrica. Esto implica menos espesor de las chapas. Hay diferencia también en la calidad de cada una de ellas y del procedimiento de cálculos precisos. Un detalle, esta nueva torre fue realizada, construida con chapas argentinas y brasileñas. Y así llegaba, en aquella fría tarde de junio, muy temprano, después de salir desde el puerto de Santa Fe, desde el dique 2, a la zona del lugar de la reconstrucción. Y se acercaba a uno de los momentos más importantes. Y llegábamos a uno de los instantes más trascendentes, que era dejar la antena en posición vertical, lo que demandó un esfuerzo enorme. Estas son las imágenes. Aproximadamente 1 hora le llevó a la grúa completar el trabajo para colocarla en forma vertical. En total 5 horas 45, desde las 9:30 de la mañana, cuando se ubicó sobre su base definitiva ya por las 15:13 la nueva antena. La grúa flotante El Indio, con movimientos casi imperceptibles, fue llevando colgada los 80 toneladas y los 34 metros de alto, que finalmente nosotros resumimos esas 5 horas y media, casi 6, en un clip de 1 minuto 20 segundos para destacar aquel 6 de julio histórico, cuando los santafesinos volvimos a ver la fisonomía, en parte, del puente colgante. Disfrútelo así.
Y hay más preguntas que usted también se preguntará. ¿Cuánto mide el puente colgante? Exactamente 295 metros con 40 centímetros. ¿Cuántos proyectos hubo en aquel instante? 4. El primero, desarmar lo que había quedado y no reconstruirlo. El segundo, convertir lo que había quedado en una confitería. El tercero, en un muelle de pescadores. Y el cuarto, reconstruirlo como ocurrió. Y las tuberías, como se verán, solo estarán por cuestión visual y estética y no cumplirán función alguna. Estos son los carreteles y llegamos a la parte del cableado. Un momento importante. En total hay 22.700 metros. La diferencia de los actuales con los anteriores lo va a explicar el ingeniero Marcolín en un instante. Pero aquí mostramos de la manera que se trabajó, ubicando sobre la cubierta de la embarcación Dolores de Urquiza los carreteles de aquellos cables traídos desde Alemania. Los operarios debían ubicarse en la cima de las torres o antenas para colaborar con los trabajos de precisión para luego tensar los cables. Vamos a escuchar el testimonio del ingeniero Marcolín contándonos la diferencia entre los originales y los cables nuevos, los franceses y los alemanes. Y posteriormente vamos a disfrutar el testimonio de Secundino Gentina. Cuando lo reporteamos en 1990, tenía 88 años y fue uno de los trabajadores, uno de los que construyó el puente colgante. Un testimonio, un documento imposible de rescatar hoy. Solo la fortuna nos ayudó a tenerlo en aquel instante y poder disfrutarlo con ustedes en este momento. A 34 metros de altura observamos a los operarios arriesgando en gran parte porque en aquel momento los días de frío, de intenso viento, no olvidemos que veníamos de julio, entrábamos en agosto, y con mucho esfuerzo trabajaron durante casi un mes. El viaducto Oroño, inaugurado en enero de 1971. Desde septiembre del 2002 vuelve a tener su compañero de todos los días. Y en un momento determinado le pedimos un saludo a los operarios allá arriba, mientras el atardecer y el sol nos acompañaban. Este testimonio muestra trabajando a los operarios en la cima de la torre, a 34 metros de altura. Muchísimas preguntas se van dando con la presencia del ingeniero Daniel Marcolín de la UNL. Me estoy refiriendo a la Facultad de Ingeniería Química. El laboratorio de metalurgia, por un convenio, estuvo desarrollando todo el control de calidad de lo viejo y de lo nuevo, de lo que se utilizó para el puente colgante. Vamos a hablar de los cables. ¿De qué procedencia son los cables que uno cuando pasa frente al puente lo observa y quiere saber más sobre esto? Bueno, los originales eran franceses. Los nuevos son de origen alemán, de la empresa Thyssen. Es una empresa muy importante en Alemania, certificada con la ISO 9002, que es una certificación que se otorga a aquellas empresas que son monitoreadas, ¿no es cierto?, y auditadas continuamente por empresas internacionales. Bien. ¿Qué diferencia hay entre los cables originales, que eran franceses, y los nuevos que son alemanes? ¿Podemos mostrar algunas cosas? No es demasiado en principio. Los cables franceses, o los originales, ¿no es cierto?, están formados por una gran cantidad de alambres. Tienen un alambre central y después se van formando alrededor de él distintas capas, ¿no es cierto?, con hélice a la derecha
y con hélice hacia la izquierda. Es decir, se entrelazan izquierda-derecha. Izquierda-derecha, exactamente. Los alambres son de acero al carbono, deformados en frío para darle resistencia, y tienen una resistencia de 120 kilos por milímetro cuadrado. Que en estos alambres, ¿no es cierto?, de aproximadamente 3,5 milímetros de diámetro representan 1.200 kilos de resistencia a la tracción. Cada uno a la tracción, cada uno de esos hilos, 1.200 kilos. Cada uno de estos hilos o alambres del cable resiste 1.200 ¿Cuántos hilos kilos. tienen cada uno de ellos? Bueno, depende de cada uno. En este caso este tiene 61 y resiste aproximadamente 63.000 kilos. 73.000. 73.000 kilos. 73.000 kilos. Impresionante. Bueno, y vamos a los nuevos, los alemanes, que vamos a ir mostrando ahora, porque también tiene su importancia. Fíjense, ahí lo estamos viendo. Los alemanes son de similar característica constructiva, es decir, están constituidos por hilos también, o alambres, con un alambre central, ¿no es cierto? Después series de capas de alambres, una con hélice hacia la derecha y otra con hélice hacia la izquierda, en la misma forma que los franceses. Entrelazados. Entrelazados. Hay dos grandes diferencias. A ver, dígalo. ¿Cierto? La resistencia de cada uno de estos alambres es superior a la de los franceses. Los franceses resistían 120 kilos por milímetro cuadrado y estos resisten 180 kilos por milímetro cuadrado. Ajá. Cada uno de estos alambres que componen el paquete en general, que componen el cable, resiste 1.800 kilos, ¿no es cierto? Es decir, que un alambre de 91 hilos, un cable de 91 hilos va a resistir aproximadamente 163.000 kilos. Eso resiste 163.000 kilos. Esto resiste. ¿Y la otra diferencia importante para terminar con respecto en que los nuevos están protegidos? La otra diferencia importante, es muy importante, es que los nuevos, los alemanes, están protegidos por una capa de zinc, ¿no es cierto?, de 9 centésimas de espesor. Y eso impide la corrosión. Esos son prácticamente eternos, impide la corrosión con el... Este es otro de los lugares casi imposibles de conocer. Es el acceso a las cámaras de anclaje. Por eso también se lo queríamos mostrar en este verdadero documento. Estos túneles conducen los cables fundamentalmente a las cámaras, las cuales están ubicadas bajo tierra, a una profundidad de aproximadamente 13 metros y a una distancia del borde del agua de 50 metros. El operario nos invita a entrar y hasta allí llegamos. 13 metros bajo tierra. Y desde allí están tensados los cables que mantienen en posición las torres y el conjunto del puente. Obviamente, de no haber mediado esta posibilidad, es imposible que usted viera estas imágenes. Salimos, así de esta manera, hicimos el trayecto inverso y le mostramos, hasta allí no estaban tensados, cómo se encontraban. Estas manos que ustedes ven aquí, este señor que tengo a mi lado, que nació en Italia, ¿que nació en qué parte de Italia, Secundino? Buenas, ¿cómo le va? Provincia de Novara. 88 años. Cuénteme, ¿cómo se acercó a este puente a trabajar? ¿Lo mandó papá? ¿Cómo se acercó? Bueno, primero vino mi padre a trabajar, porque era italiano pero hablaba el francés. Así lo entendía todo él. Y muchas veces hacía traductor él. Porque este puente fue construido por ingenieros franceses. Sí. ¿Cómo se entendía usted con los franceses? No le digo que... Cuando no hablaban eso, mi padre hacía traductor. Así que su papá era el traductor oficial de todos los que trabajaban en el puente. Sí. Bien, cuénteme. Se arrimaban, pero le preguntaban, che, ¿qué te dicen? ¿En qué parte trabajaba, Secundino? ¿Me permite? ¿Usted nos permite? Vamos a darnos vuelta, Secundino. ¿En la parte más alta llegó a trabajar? Sí, allá está todo remachado, hasta que está todo con remache. ¿Eso los hizo usted? Sí, yo y uno que le entraba remacho, otro aguantaba, pero éramos 3 en el equipo. Así que en la parte más alta. ¿Y su papá se enojaba lo que estaba usted en la parte más alta ya del puente? Se enojaba cuando me bajaba por los cables. No me diga que usted bajaba por esos cables, pero no había escaleras para bajar. Pero más fácil, acá más ligero. ¿Usted se bajaba más ligero por esos cables que estamos mirando? Esos que vienen de la parte más alta y van bajando. Nos agarramos de 2 cables acá y 2 acá abajo. Y vinimos. Y venían a toda velocidad. Veníamos rápido. 1925, 1926, Secundino desde allá arriba se venía bajando por esos cables. Un verdadero testimonio. Por eso creíamos oportuno hacer el insert con las imágenes de la realidad del 2002. Por eso colocamos a uno de los operarios bajando. En su momento no le creíamos a Secundino Gentina, pero era realidad. Se podía bajar desde lo más alto caminando por los cables. Y esto que estamos observando, en tanto, es la playa de Premoldeado, ubicada
al lado de la Fuente de la Cordialidad. Allí se hicieron los 20 tramos de hormigón con sus 40 vigas metálicas, estas realizadas en los talleres metalúrgicos de Esperanza. Una vez armados y hormigonados, con un total de 24 metros cúbicos de hormigón y 240 kilos de hierro, se dejaban 3 o 4 días para fraguar y luego se trasladaban hasta la costa. Allí, la grúa El Indio, la misma que montó la antena el 6 de julio, los obligaba de alguna manera a cada uno de esos tramos a ubicarse donde debían estar, en el tramo central. Y así en sucesivos viajes fue colgándolos. Pero seguimos contándole a usted las preguntas que quiere saber. ¿Qué tránsito se permite? El tránsito no será únicamente para vehículos livianos, aunque sí en su primer momento. Esta limitación de tránsito está dada por los pórticos de acceso y el ancho que es menor al reglamentario para la circulación de camiones en ambas direcciones. Pero estructuralmente está construido para que pase cualquier tipo de vehículo. ¿Cuántos litros de pintura se utilizaron? 3 tipos de pintura superpuestas, en total 5.000 litros. ¿Y cuántos metros de cable? En total 22.700, que a diferencia de los antiguos vinieron galvanizados desde Alemania. Y llegamos a uno de los momentos más importantes, la colocación de los tableros. Cada tramo pesó 80 toneladas, mide 15 metros en total, son 20 tramos, 1.600 toneladas es el peso de toda la calzada. Los trabajos demandaron 1 mes y 4 días, desde el 19 de septiembre al 23 de octubre. Y estuvimos en cada uno de ellos. Por la extensión de las imágenes, vamos a ir sintetizando, colocando lo más rápido posible cada uno de los 20 tramos. Ubicados por la grúa El Indio sobre los andamios, armados sobre la cubierta del ferry Dolores de Urquiza, fue ubicado el primer tablero. Las tareas llevaron 2 días y así día por día se fueron colocando los días restantes. Esta imagen corresponde al 21 de septiembre, primavera de 2001, cuando estaba a punto de colocarse el primer tablero, pero del lado oeste. Luego vino el segundo. Más tarde se agregó un par de tramos más. Nuevamente la grúa El Indio tomaba, alzaba y trasladaba hasta los andamios sobre el ferry Dolores de Urquiza las 80 toneladas de cada tramo. Hasta que llegó un día importante y trascendente. Fue el 5 de octubre cuando se completó el tramo central y después de 18 años, como lo vemos en este instante, faltaba muy poco para que se unieran las 2 torres. Apenas 2 tramos más. Quedaban todavía los laterales, el lado Paraná y el lado Santa Fe. Aquí solamente quedaba un tramo por colocar. Se estaba por cumplir uno de los momentos más importantes, 5 de octubre de 2001. Se unían las 2 torres después de 18 años. El puente colgante iba tomando su forma, la definitiva, pero restaba todavía un buen tramo. La primera panorámica de torre a torre.
El paso siguiente fue el lado este, o Paraná, ya sin la necesidad de ubicar los tableros sobre la cubierta del Dolores de Urquiza. Los trabajos fueron mucho más sencillos y directamente la grúa flotante colgaba los tramos y los fue colocando uno por uno. El 18 de octubre pudimos tomar esta imagen. El puente colgante llegaba a la ribera este. Y luego la parte final. Llegó 5 días más tarde. Allí se ubicaron los 5 tramos que restaban, cada uno de 80 toneladas cada uno. Insisto, en total 20 tramos, de un lado al otro, de un pórtico al otro, de una ribera a la otra. Y concluía, por un lado, una de las etapas más importantes en cuanto al movimiento de piezas. Y por otro, se cerraban 18 años de aislamiento. Paradójicamente, hubo un hecho como para destacar. La unión del quinto y último tablero del lado Santa Fe y de esta manera, la unión de todo el tramo central fue a la misma hora, a las 16:25, en que se cayó en aquella tarde lluviosa, triste y fría de septiembre, del 28 de septiembre, también a las 16:25. Y vamos a la búsqueda del último tablero y le mostramos cómo la grúa El Indio lo fue llevando a lo largo de una costa a la otra. Así se transportaban los 15 metros que componían el largo de cada uno de ellos, con las vigas metálicas construidas en los talleres metalúrgicos Gonela de Esperanza. Faltaba muy poco. El 23 de octubre finalmente se colocaba el último tramo. Los movimientos eran sumamente lentos. Recuerdo que estuvimos horas junto con Pedro Maliosi filmando este documento que seguramente con el transcurrir de los años tomará una importancia primero inusitada y quizás muy valiosa para el recuerdo de los santafesinos. Instantes decisivos, centímetros para llegar a la otra orilla, al pórtico lado Santa Fe. Norberto Peis, que está con remera blanca, levantando la mano, es quien tuvo mucho que ver también en gran parte de la obra. Y luego, bajar, nivelar, colocar el último tramo con el anterior, hacer las correcciones para que éste ingresara y se ensamblara perfectamente. El arriostrador que tensaba los cables y llegaba a la foto final. Y nosotros pensamos comparar aquel 23 de octubre de 2001 con aquel junio de 1926, cuando hubo una misma foto, la de los operarios, pero casi 75 años después. Mientras vemos el primer paneo de la imagen que muestra la unión de las dos orillas. Estos, los operarios del hoy. Aquellos, los de 1926. Y seguimos contándole cosas. ¿Cuánto pesan las torres? La del lado Santa Fe, la que quedó en pie, 110 toneladas. La del lado Paraná, 80 toneladas. ¿Por qué el color elegido? El color será lo más parecido a un terracota o antióxido.
Y quienes lo decidieron, los miembros de la Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural, consideraron que convenía darle la misma tonalidad a lo que tuvo al ser construido entre 1922 y 28. ¿Cuál es la diferencia entre los cables originales y los nuevos? Los originales 73.000 kilos soportaban, los nuevos 163.000 kilos. Los nuevos tienen una cobertura de zinc que le permite estar galvanizados. Y comenzamos a caminar por primera vez el puente colgante. Y lo invitamos a usted a hacerlo con nosotros en este documento mientras nos acercamos a los días decisivos. Porque hubo un momento donde los acontecimientos políticos de diciembre de 2001, la devaluación, los cambios de gobierno, 5 presidentes en pocos días, las cuestiones económicas y la obra tuvo que ser paralizada durante varios meses, hasta que a fines de marzo se ubican las veredas para el paso peatonal, luego las barandas, comienzan los trabajos de pintura, y así lentamente el puente sí iba tomando una imagen y una fisonomía distinta. La pintura que había sido elegida, insisto, por los miembros de la Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural, la calzada, los primeros trabajos para cambiarle la balustrada al ingreso del sector Santa Fe, manteniendo aquellas de 1924 y conformando las nuevas. Cuando usted ingrese, las primeras que encuentres, va a ser seguramente motivo de comentario. Las primeras son de aquella época, las segundas, el segundo tramo fue realizado en el año 2002. Las barandas, porque los primeros 75 metros son originales, recuérdelo, desde el pórtico del lado Santa Fe hasta la torre, la primera. Se mantuvieron las barandas, se mantuvo la torre, por eso es roblonado el sector desde el pórtico hasta la torre, luego de la torre en adelante es lisa, para marcar la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. Y quisimos mostrar también un motivo también muy importante, como era, permitía el paso de 2 vehículos, y por eso colocamos los 2 vehículos para que usted tuviera una idea. Y luego vino la pavimentación, donde se utilizaron 120 toneladas de concreto asfáltico para cubrir los 20 tramos, 295 metros con 40 centímetros. Ese es el largo que compone la calzada. El asfalto tiene un espesor de 4,5 centímetros. Y día a día nos acercábamos a la inauguración y la expectativa iba en un notable crecimiento. Y los santafesinos veíamos cómo se acercaba el gran día. Hasta que se puso fecha, primero a la inauguración y la habilitación para el paso peatonal. El 8 de septiembre ya la gente podía transitar, un día antes, a las 8 de la mañana. El 7 de septiembre se habilitó al paso de la gente. Se demarcó y se habilitó. Y la gente concluyó con la idea de que podía ahora transitar y pasar como no lo hacía desde 18 años atrás. Y faltaban pocos jornadas, pocos días para que se cumplieran los 19 años. La iluminación del puente colgante, y así parcialmente como senda peatonal, sin ningún acto oficial, como tampoco ocurrió para el 28 de septiembre a las 8 de la mañana en punto, cuando se habilitó el paso de los vehículos y la rehabilitación total, justo el día en que se cumplían 19 años de su caída. El lunes 9 de septiembre se hicieron las pruebas de carga y se niveló el tablero central. Vamos a observar de qué manera repercutió esa carga tan importante, con tantas toneladas que soportó, y el impacto fue decisivo sobre el sistema Ordish, para que luego fuera tensado y siendo la última tarea importante para su habilitación. En estas imágenes posteriores vamos a observar la forma en que influyó, primero,
bajando la curva que tenía, la panza que tenía en el tramo central, 40 centímetros. Y en lo alto ustedes ya pueden observar los cables superiores unidos a los cables que vienen en diagonal, cómo han quedado sin tensar. Esta imagen nos pareció interesante. Un pescador en la laguna, sin saber que arriba había 400.000 toneladas. En tanto, las imágenes muestran ahora que hubo que tensar nuevamente ese sector del sistema Ordish para darle el punto final al puente colgante. La postal final y ahora las imágenes. Las únicas y primeras que se tomaron desde lo más alto, desde la torre, Paraná al fondo, subidos a la torre del lado este, y una serie de imágenes que van a ir mostrando la costanera este, el centro de Santa Fe, nuestro canal 13, todo un sector que quizás cuando este video se vea en el 2005, en el 2010, en el 2020, 30 o mucho más adelante, muestre una Santa Fe que posiblemente el viaducto Oroño a la izquierda, nuestro canal 13 que transmite desde 1966, 13 de marzo para ser más exactos, una de las iglesias en el barrio Candioti, e imágenes únicas e irrepetibles. Las primeras que se tomaron desde lo más alto. El día anterior, el 27 de septiembre, a la inauguración final y total, a la habilitación al tránsito, el 28 de septiembre, era sábado, fue a las 8 de la mañana. Ese día jugaron el clásico Colón y Unión en el estadio de Colón. Ese día también nos aprestábamos al inicio del Campeonato Mundial de Voleibol. La avenida costanera, el Faro, aquello que en su momento fue Puerto de Palos, una confitería bailable inaugurada en 1968, y estamos llegando a la parte final de este documento, que pretendió, ante todo, brindarle a los santafesinos la idea de cómo se construyó esta historia de nuestro símbolo máximo, el puente colgante.